Hola chicos, chicas, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Cuéntenme si me están escuchando bien, por favor. Sí, se escucha bien, profe. Sí, Listo. señor. Entonces, vale, perfecto. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a ver la última parte de química, que es todo lo relacionado con pH, gases ideales y química orgánica. Listo. Espero que les voy a compartir. Mm, listo. Pues acá está lo que vamos a ver hoy, que son pH, clase 3 de química. Entonces, pH y pOH, gases ideales y química orgánica, ¿vale? Entonces, primero empecemos por la escala de pH, mm, que tiene mucha relación con la escala de pOH, ¿saben? ¿Por qué? Porque el pH es la potencia de hidrógenos, mientras que pOH es la potencia de iones hidrógenos, es decir, de iones OH menos. ¿Listo? Ahora, ¿qué otra cosa tenemos que saber acá de esto? El pH va de 0 a 14, ¿cierto? Vean que la cuestión acá no es tan intuitiva. Uno dice, no, pues entonces entre más pH más acidez. No. Los valores de pH ácido son los valores de pH altos o bajos. 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 Exacto. Entonces los pHs bajos son pHs ácidos. ¿Listo? En pHs, acá tengo la definición. Entre más bajo el pH, mayor acidez. Entre más alto el pH, mayor alcalinidad. ¿Por qué se da eso? Porque en realidad lo que representa el pH es la concentración de iones hidróneo, ¿sí? Por ejemplo, si tengo una concentración de 10 a la -1 de concentración de H más, voy a tener un pH de 1, ¿sí? Pero si tengo una concentración de 10 a la -9, voy a tener un pH de 9. ¿Dónde, qué número es mayor? ¿10 a la -1 o 10 a la 1? O 10 a la -9, perdón. Esa la menos uno. 10 a la -1 es mayor, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente 10 a la -1 es 0,1. ¿Listo? Entonces la concentración acá sería de 0,1. Mientras que si yo me doy una concentración de 10 a la -9, la concentración sería 0,8 veces 0, 1. ¿Listo? 0,1. ¿Vale? Por esa razón es que un pH más bajo tiene mayor concentración de iones hidróneo. ¿Es claro lo que comento? Sí. Listo. Entonces, pH bajo, alta concentración de iones hidróneo. Pero entonces nos viene a aparecer otra cosa más, y es aquello que es alcalino. Lo que es alcalino tiene mucha concentración de hidróxidos, de iones OH menos, ¿vale? Básicamente, a medida que yo subo el pH, baja la concentración de iones H más y sube la concentración de iones OH menos. ¿Listo? Profe, profe, o sea que, por ejemplo, si tiene un pH alto, es alcalino, y si tiene un pH bajo, es ácido. Así es. Ujú. Y cuando es alcalino, la concentración que es alta es la de los iones OH menos. Y cuando es ácido, la concentración alta es la de los iones H más. ¿Listo? Es óptico. Bien. Entonces, vean, acá hay un resumen, ¿sí? pH bajo, acidez alta, alta concentración de iones H más, pero en pH bajo la alcalinidad es baja, ¿sí? Y en pH altos la alcalinidad es alta, alta concentración de iones OH menos, baja concentración de iones H más y una acidez baja. ¿Dudas con esto que acabo de comentar? No. Ok. Bueno, hay una cuestión acá, y es, yo cómo paso, la ecuación de pH es pH es igual a menos logaritmo en base 10 de h a la más. Por propiedades del logaritmo, este logaritmo lo podemos convertir en potencias. ¿Listo?
Por eso es que de acá, pH es menos el logaritmo en base 10 de la concentración de iones H más. Acá lo podemos pasar aquí, 10 a la menos pH es la concentración de iones H más. Acá les coloco dos ejemplos. Si mi pH es 1, la concentración de iones H más, ¿cuál es? 10 a la menos pH, 10 a la menos 1. ¿Listo? Y si mi pH es 1, ¿cuánto es mi pOH? 10 a la 1. No, no. Eso es si mi pH es 1, pero entonces mi pOH, que es un número del 1 al 14, ¿cuánto sería? ¿Alguna idea? A ver. 13 me dicen por acá. ¿Por qué? Porque mi pH y mi pOH me suman 13. Listo. Si mi pH es 4, mi pOH es 10. 10 más 4, 14. ¿Sí? Siempre me suma 14, perdón, 13 más 1, 14. Y la concentración de iones H más es 1 por 10 a la menos mi pH, 1 por 10 a la menos 4, 0.001. Listo. Algo muy parecido pasa con el pOH. En realidad son medidas muy similares y miden lo mismo. ¿Vale? Recordemos que ambas suman 14. Listo. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué suman 14? ¿Qué tiene que ver el 14? En realidad es porque un pH de 14, ¿qué concentración de iones hidrógeno tendría? 10 a la menos qué, en un pH de 14. ¿Alguna idea? ¿O no? Me pueden comentar, también no tengo ni idea. 10 a la menos 4. No. Entonces, vean, un pH de 14 sería 10 a la menos 14. ¿Listo? Siempre es 10 a la menos pH. ¿Y por qué, Ah, por qué vamos hasta 14? Porque resulta que 10 a la menos 14 ya es un número pequeño. Podríamos ir hasta la menos 15, menos 16. Pero pues no, hasta menos 14 fue que le decidimos ir. Es por eso. Porque ya menores concentraciones no hacen gran diferencia. Hagamos este ejercicio. Mi pH es 8. Vamos a estimar mi pOH, la concentración de iones hidronio y la concentración de iones H más. Cuéntenme cuál es mi pOH. Entonces, lo primero que hay que recordar es que mi pH y mi pOH me suman 14. Entonces, de acá podemos sacar que mi pOH es 6. 14 menos 8. Listo. Ahora, recordemos que para calcular la concentración de iones H más es igual a 10 a la menos pH. Y acá podemos calcular entonces que mi Profe, una concentración de pregunta. iones H más, dime, ¿Por qué sale 14? ¿Porque eso es el ejercicio o por...? siempre la suma es 14. ¿Sí? Ok. Sí. Listo, los iones H más, la concentración sería 10 a la menos pH, 10 a la menos 8. Y eso nos daría 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Listo. Cuéntame, Camila. profe, una pregunta. ¿Puedes volver a explicar la parte de arriba? Es que me perdí. Qué pena. La de pH más pOH. Sí, por favor. Vale, es que recuerden que el valor de pH siempre va de 0 a 14. ¿Por qué? Porque es que en realidad nosotros decidimos llegar a 14. Siempre nos va a dar 14 la suma. Es por eso, ¿vale? Porque es que digamos, un pH de 14 es una concentración de iones H más de 0,13 ceros 14, ¿sí? Pudimos haberlo hecho hasta 15, pero dijimos, no, ya concentraciones de 14, o sea, 10 a la menos 14 ya es muy pequeño. Lleguemos hasta ese número. Y así definimos nuestra escala, ¿sí? Lo decidimos definir hasta 14, ¿vale? Ah, ok, Bueno, gracias. ¿vale? Concentración de OH menos sería 10 a la menos pOH.
Entonces nos da que la concentración de OH menos ¿cuánto es? Diez a la menos 6. Exacto. Acá me dicen 0,000006. No, eso sería 0,0000. Si este el número de 0 está bien. 1. ¿Listo? Acá ven que era la menos 8. No, es esto. ¿Listo? Es 1. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, si ustedes tienen 6 por 10 a la menos 8, a mí no me importa el 6. A mí lo que me importa es el 8. ¿Sí? Me importa es que el orden de la concentración, digamos en este caso el orden de concentración, es 8. ¿Sí? Si les dieran esto. ¿Cuál sería el pH si la concentración de iones H más es igual a este? A ver, déjalo. Bajemos este. Hacemos ese ejercicio adicional. Listo. Imaginemos que nos dan que la concentración de iones hidronio es 6 por 10 a la menos 8. ¿Cuál sería mi pH y mi pOH? Entonces, en mis iones hidronio, ¿cuál sería mi pH? Listo. Ya me lo respondió acá Manuel, me lo respondió correctamente. A mí no me importa el 6, me importa el orden de magnitud, es decir, el 10 a la menos 8. Acá mi pH, ¿cuánto es? 8. 8. Listo. Por lo tanto, mi pH, ¿cuánto sería? 6. 6. Exacto. Exacto. Porque mi pH y mi pOH me suman 14. En este caso, en el segundo, mi pOH, ¿cuánto es? 4. ¿Y mi pH cuánto sería? 10. Porque entre ambos me suman 14. Perfecto. Ahora, veamos esta gráfica de acá. ¿Listo? Porque esto nos permite ver que a medida que yo sumo la escala de pH, que yo voy subiendo en esa escala, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si nosotros tenemos un pH de 2? ¿Sí? Un pH de 2, que es lo que acá tenemos con verde, implica que la concentración de iones H más es 10 a la más, al 10 a la menos 2, perdón. Y tiene sentido. Concentración de iones H más, 10 a la menos 2. ¿Listo? O sea que concentraciones de iones OH menos, ¿listo? Sería para este mismo pH2, vean pH2, concentración de iones H más, 10 a la menos 2, concentración de iones OH menos, 10 a la menos 12, ¿sí lo ven? Porque a medida que yo voy aumentando la concentración de iones OH menos, va bajando la concentración de iones H más. ¿Listo? ¿Es claro lo que acabo de colocar? Y por ejemplo, en términos del pOH, para este segundo de acá, mi pOH es 12, la concentración de iones OH menos es 10 a la menos 12. Cuéntenme si es claro, por favor, si hay dudas, preguntas en este. Y ya sabemos que a mayor pH, mayor alcalinidad y menor acidez, y a mayor pOH, mayor acidez y menor alcalinidad. ¿Listo? Bueno, habiendo visto esto, vamos a mirar esta primera pregunta.
La fórmula de OH menos, pues en la realidad la fórmula es pH más pOH nos da 14. Pero acá no tienen que usar fórmula. Y acá sacamos que concentración de H más. Bien, Fíjate que yo voy a salir con un hombre que no te... ¿qué fue eso? Ok. Bueno, vamos a mirarlo. Ok, vamos a mirarlo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que ver? Bueno, primero que todo, recordemos que cuando nos dicen que la acidez del medio es baja, ¿eso es un pH alto o bajo? Alto. Alto. Alto, ¿dónde la acidez es baja? En un pH alto. ¿Dónde la acidez es alta? En un pH bajo. Eso para tenerlo en cuenta. Acá tenemos ese resumen que ya habíamos hecho. ¿Listo? Arriba tenemos las dos ecuaciones que vamos a utilizar. No, pues, las tres en realidad, pues no, ninguna otra necesitamos, solo esas. Y por último, recordemos que la acidez y el pH son inversamente proporcionales. A mayor acidez, menor pH. Y a menor pH, mayor acidez. ¿Listo? Ahora, ya habiendo visto esto, digo, bueno, ¿qué pasó acá? Saquemos la gráfica y analicemos. Sí, entonces acá tenemos un pequeño resumen de lo que tengo que tener aprendido. Entonces, tengo mi gráfica. Yo me doy cuenta que tengo acá mi gráfica. Me doy cuenta que tengo un buen crecimiento de la bacteria 1, el organismo 1 en pHs ácidos. Sí, estos son pHs, acá lo vamos a colocar, estos son pHs ácidos. ¿Listo? Y que en pHs básicos, ¿a quién le va mejor? Al organismo 2. Al organismo 2, en pHs básicos. ¿Listo? Entonces, bueno, qué más podemos tener acá? Que en 7, ¿qué pH tenemos? El pH neutro. Neutro. Exactamente. Y ya. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar entonces con esto? Acá en pHs ácidos, entonces vamos a mirar acá. Vean que antes de un pH 5.5 más o menos, ¿a quién le da mejor? A la bacteria, pues al organismo 1, perdón. Entonces, acá en estos valores de pH que son muy ácidos, le da mejor al organismo 1. Anotémoslo. ¿Listo? En valores de pH ácidos que son menores a 5.5. ¿Listo? Pero digamos, hay parte de valores de pH ácido donde le da mejor a la bacteria 2. ¿Y dónde le da mejor a la bacteria 2? Desde un pH 5.5, o sea, desde pH ácido le da mejor hasta un pH 12. Ya de ahí en adelante les da igual, porque pues ambas mueren, al parecer.
Entonces, de un pH 5, digo, de un pH 5.5, acá vamos a tener entonces que la bacteria 2 le va a ir mucho mejor. Se desarrolla mejor que el organismo 1 en valores de pH entre 5.5 y 12. Y después del pH 12, al parecer, se muere. ¿Listo? ¿Cómo o digamos yo, por qué digo número de colonias? Lo que sucede con el número de colonias es que básicamente el número de colonias, digámoslo así, nosotros no podemos contar bacterias, sino que contamos son cúmulos de bacterias y esas son las unidades formadoras de colonia. Entonces vamos a ver las opciones. Dice, ¿la relación entre pH y número de colonias del organismo es directamente proporcional? No. Eso significaría que siempre a mayor pH le va mejor al organismo 2 y eso es falso. Tiene unos pH donde le va muy bien, que es como entre 6 y 8. De ahí en adelante ya no le va tan bien, ni hacia adelante ni hacia atrás. El organismo 1 no se desarrolla en valores de pH superiores a 5, sí se desarrolla. No le va tan bien como el organismo 2, pero se alcanza a desarrollar en valores superiores a 5. Entonces esa no es. El organismo 1 se desarrolla mejor cuando la acidez es baja. ¿Dónde se desarrolla mejor el organismo 1? Por acá. Y en estos valores, ¿cómo es la acidez? Alta. Alta, alta. Alta. Listo, entonces Alta. no. Entonces no. Y finalmente, el organismo 2 se desarrolla mejor que el organismo 1 en valores de pH ácido, básico, perdón. Valores de pH básico es desde acá, desde 7 en adelante. Y dense cuenta que efectivamente el organismo 2 le va muchísimo mejor que al 1 en esos valores de pH básico. Opción correcta, opción D. Cuéntenme si es claro, si hay dudas, alguna pregunta. Y si no, miremos la número 2. No todo es claro. Vale, miremos la número 2. Espérenme. Estás. Bueno, antes de ver la número 2, vamos a mirar algo que se llama la ley combinada de los gases. Pero quiero que me comenten, por favor, si ustedes vieron gases ideales. Esperen, porque es que no me deja cogerla ya. ¿Ustedes vieron gases ideales en el colegio? ¿Acidez alta es pH básico? No, acidez alta es pH ácido. O sea, pH bajito. ¿Es claro eso? La acidez alta es opuesta a la alcalinidad alta. ¿Listo? ¿Es claro? ¿Me cuentan, por favor? Acidez alta, vean. Acidez alta, alcalinidad baja. Cuando la acidez es alta, el pH es básico. Cuando la acidez es alta, el pH es ácido. ¿Listo? pH bajo. ¿Vale? Bien, miremos entonces acá la número, antes de mirar la número 2, la ley combinada de los gases. Ustedes vieron gases ideales en el colegio y tenían la ley combinada de los gases. Y pues ustedes la vieron por separado, miraron primero la ley de Boyle, la ley de Charles, ¿sí? O vieron la ley de Gay-Lussac. Pero entonces, ¿qué pasa con los gases? Tenemos tres variables. Oh. Volumen, temperatura y presión. Que de hecho tenemos más. ¿Listo? Yo recién lo estoy viendo, ok. Ok. Pero entonces hay una manera en la que yo puedo recordar esa ecuación y empezar a despejar. No es la única manera, pero pues siento que es como la más fácil y sencilla, ¿vale? ¿Qué hago yo? Me acuerdo de esto, Bipito igual Bopoti. ¿Dónde qué es Bipito? Volumen 1, presión 1, temperatura 0. Y Bopoti, volumen 0, presión 0, temperatura 1. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Despejar. ¿Sí? Despejar de tal manera que mire cómo se comporta la presión y la temperatura, cómo se comporta el volumen y la presión, cómo se comporta el volumen y la temperatura, entre otros. Entonces, por ejemplo, acá, el volumen siempre estar en litros, metros cúbicos, centímetros cúbicos, galones. Y la presión va a estar en atmósferas, en pascales, en milímetros de mercurio y en bares. Estas son unidades de medida. Cuando les hablen de temperatura, hablan de Fahrenheit, de Celsius, de Kelvin. ¿Vale? Ojo, yo lo voy a deducir este cuadrito, que a ver qué pasa si el volumen es constante. En fin. Eh, Vamos a ver. Entonces, por ejemplo, acá, si mi volumen es constante, significa que mi volumen 1 y mi volumen 0 son iguales. Entonces yo coloco Vipito igual Bopoti y empiezo a despejar. Eso es lo que hago.
¿Qué me queda? Pito igual a poti. Coloco presiones a un lado, temperaturas al otro lado. Como ambos 1, tanto de presión como temperatura están en el numerador, si o sea, es presión 1 sobre presión 0 igual a temperatura 1 sobre temperatura 0, ambos 1 en el numerador, ambos ceros en el denominador. También si me queda presión 0 sobre presión 1 igual a temperatura 0 sobre temperatura 1, el caso es que los unos me queden en el mismo lugar. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué pasa en este caso? La presión y la temperatura en este caso son directamente proporcionales. A mayor temperatura vamos a tener mayor presión. ¿Listo? Siempre en el eje X voy a colocar mi variable independiente, es decir, mi temperatura. Y voy a evaluar, pues, qué va a pasar con el cambio de presión. Como son directas, a mayor temperatura, mayor presión. Y fue lo primero que colocamos acá, vean, para un volumen constante, si aumento la temperatura, aumenta la presión. Cuéntame, María Margarita. Profe, o sea que siempre, en la mayoría de casos o en todos los casos, a mayor temperatura, mayor presión, o sea, siempre va a ser así. Sí, cuando el volumen esté constante. De hecho, siempre que nosotros analicemos, son 3 variables. Tenemos que dejar una constante y mirar las otras 2. Y siempre va a ser así. Ajá. Ejemplo de eso, la olla de presión. A mayor temperatura, mayor presión va a tener la olla, porque el gas va a buscar expandirse. Como no se puede expandir, se va a ver comprimido y eso genera mayor presión. Ok. Tenemos entonces ahora que dejar quieta la presión a ver qué pasa y miremos qué pasa con el volumen temperatura. Lo mismo, pito igual a opoti, nos quedan igual volumen 1 y temperatura 1 arriba, volumen 0 y temperatura 0 abajo. También nos puede quedar volumen 0 y temperatura 0 arriba y volumen 1 y temperatura 1 abajo. Lo importante acá es que tanto volumen, digamos, tanto los unos como los ceros me guarden la misma posición. Listo. Entonces, por ejemplo, acá obtuvimos estos son directamente proporcionales. Quiere decir que a mayor temperatura yo voy a tener mayor volumen. ¿Es claro? Cuéntenme por favor si es claro. A mayor temperatura, mayor volumen. Ajá. Me dicen que sí es claro, Sí, listo. claro. Eso, por ejemplo, ¿dónde pasa? Cuando yo tengo un gas que lo caliento, busca expandirse. ¿Sí? Busca expandirse el gas. ¿Vale? Ocupar mayor volumen. Ahora, la temperatura constante, ¿sí? Que las dos temperaturas son iguales. Acá es donde la relación me da inversa, ¿sí? Me da pito igual popote y yo despejo, me da volumen 1 sobre volumen 0 es igual a presión 0 sobre presión 1. Vean que acá los unos y los ceros están intercalados. Cuando eso pasa, significa que es inversa la relación y se forma esta curva, ¿sí ven? Según esto, a mayor volumen, mayor o menor presión, Mayor. No, menor. A mayor volumen, dense cuenta que en la medida que avanzo, el volumen avanza hacia la derecha. Pues a medida que avanzo en el volumen, la presión se me va haciendo cada vez más chiquita. Cuéntame, María Fernanda. Profe, en eso de presión constante es a mayor temperatura, mayor, mayor volumen. ¿O cómo es? Sí, sí. ¿Por qué pasa? ¿No debería aumentar la presión? No, de hecho, por ejemplo, si ustedes tienen un gas comprimido en una bolsa, si ustedes permiten que el gas se expanda, o sea, que ocupe un mayor volumen, ¿qué le va a pasar a la bolsa? Ya no va a estar tan estirada, ya no va a estar tan presionada. Se va a liberar la presión. ¿Es claro lo que digo? Y por ejemplo, si ustedes aprietan una bolsa, le quitan volumen, pero ¿qué hacen con el gas? Lo presionan más. ¿Es claro? Profe, ¿y en temperatura constante cómo es? A mayor volumen, menor presión, que es este último. Y se forma una curva que le hizo terma. Ok, bueno, ok. Temperatura constante es mayor volumen, menor presión, ¿sí? Así es. Y siempre esas 3 variaciones, que uno se las puede saber, de hecho uno se las sabe, pero esas 3 variaciones las pueden utilizar bajo esta ecuación, bipito igual bopoti, y ver qué pasa cuando despejan alguna. ¿Listo? Bueno,
En un émbolo también se puede ver eso. Vean, por ejemplo, esto. A una misma temperatura, si yo tengo mayor presión, un émbolo es que tengo un gas que lo puedo comprimir. Si yo lo comprimo, el volumen es menor. Y a la ley universal de los gases la manejamos casi que igual, solo que le metemos una variable que es el número de moles. ¿El número de moles qué me da? Me da un número de moles, pero ¿eso qué es? ¿Qué es una mol? Una unidad de masa, no. No, no, porque lo que pasa es que la Una mol, cantidad de algo. una cantidad de algo. Ujú. El número de Avogadro es algo. Pero entonces, bueno, eso es interesante, es una cantidad de algo. Cuando yo meto las moles acá, dependiendo del gas que sea, sí me puede dar la masa del gas, ¿no? Cuando meto las moles acá, me va a hablar de qué tanto gas tengo. Pues a mayor gas, mayor presión, mayor volumen. Cuéntame, María Margarita. Profe, no es como algo con lo que se mide la cantidad de la sustancia con la que estoy trabajando. No es algo Tal más o menos cual, así. tal cual. Es el número de Avogadro veces moléculas, por ejemplo. Listo. Para recordar esta ecuación, profesores vagos no revisan tareas o patos volando igual a número de ratones trotando. Presión por volumen es igual al número de moles N por R por T. R es una constante que depende en qué unidades trabajemos. ¿Listo? Entonces, R es 0,082 atmósferas por litro sobre mol Kelvin, esas se las darán. O U 8,31 joules sobre mol Kelvin. Vea que acá sale sobre mol Kelvin. ¿Qué hay arriba? Atmósfera por litro. Atmósfera son unidades de qué? De presión. Y litros de. Volumen. Ajá. Acá les voy a pedir que comprueben. Uy, ¿qué pasó acá? Que comprueben que presión por volumen es igual a energía. ¿Sí? Presión es fuerza sobre área. Esto nos da en newton sobre metro cuadrado, que esos son pascales. Ponemos acá newton sobre metro cuadrado, que son las unidades de presión. Lo multiplicamos por las unidades de volumen, que son metros cúbicos. Cancelo, cancelo. Me quedaría newton por metro. Newton por metro, ¿quién tiene unidades de newton por metro? Que eso es energía, eso es joules. Pero ¿qué ecuación es fuerza por distancia? Trabajo. Exacto. Esas son unidades de energía. Por ejemplo, trabajo que es fuerza por distancia. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? ¿O todo en orden? Profe, ¿me podría volver a repetir esa parte? Es que casi no ¿Cuál parte? entiendo. ¿Lo de fuerza por distancia? Sí, o todo eso de la ley de los gases universales. De la ley de los gases. Ah, ok, ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vean, la ley de los gases ideales nos dice PV igual a nRT, donde N es el número de moles, R es una constante y T es la temperatura. ¿Listo? ¿Qué sucede? Acá digamos que un ejercicio pues podría ser, pero solamente lo quiero que lo hagan para que entiendan que yo puedo mirar qué pasa con cada uno. Esto no creo que me lo pregunten como a forma de ejercicio, pero digamos también me permite saber las variables. Hagamos un ejercicio a ver qué pasa. Listo. Se tiene un gas, bueno, se tienen mm, 10 litros de un gas, 10 litros de un gas. Bueno, se tienen un volumen de 10 litros, bueno, más bien, se tienen 2 moles de un gas en un volumen de 10 litros a 25, bueno, a 30 grados Celsius, a 300 Kelvin, punto y seguido. ¿Cuál es la presión que experimenta el gas? Y así vamos a utilizar la ecuación. Acá les va a dar de una vez el valor de R, que está en atmósferas, litros, mol, Kelvin.
Cuéntenme cuánto les da. Profe, ¿me podría subir a la fórmula, por favor? Ya te la pongo. Listo, vamos a ver si nos dio igual. Entonces sería, para despejar esa presión está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Nos quedaría básicamente que el volumen, mentiras, no. Queremos despejar esa presión, entonces quitamos el volumen que está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Nos queda entonces que la presión es igual a nRT, ¿listo? Sobre el volumen. ¿En qué unidades tengo que trabajar? Miren las unidades de la constante. La constante está en atmósfera, litro sobre mol Kelvin. Entonces la presión me va a dar en atmósferas. Entonces la presión es igual al número de moles que nos dicen que son 2 por R que nos dicen que es 0,082 por la temperatura que nos dicen que son 300, ¿sí? nRT sobre el volumen que nos dicen que son 10. ¿Listo? Entonces acá vamos a colocarlo con unidades. Entonces serían 2 moles, creo que me lo ven con unidades más bien para editar unas cositas. ¿Listo? Confusiones. Entonces sería 2 moles multiplicado por el R que sería 0,082 atmósferas sobre litro, atmósferas por litro sobre mol Kelvin. ¿R qué es? R es una constante. Atmósferas por litro sobre mol Kelvin por el volumen, digo por la temperatura que serían 300 Kelvin. Aquí se me cancelan Kelvin con Kelvin y se me cancelan moles con moles. Por ahí el resultado nos está dando en atmósferas por litro, pero al dividir entre volumen, que serían 10 litros, el resultado nos da en atmósfera. ¿Y eso cuánto les dio? Entonces eso nos da que la presión es igual a 2 por 0,082, nos da 0,084 por 300 dividido entre 10. Atmósferas nos da esto, ¿no? Entonces nos va a dar 0,084 por 30. Entonces cancela un cero. Y nos da que la presión es igual a 0,084 por 30, que eso es 2,52. A ver si se nos dio bien. Entonces, 0,084. A ver, hagámoslo acá. Porque no les dio lo mismo. Perdón. Sería, qué pena, qué pena, qué pena. No, 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 no. Acá cometí un error. Es 0,082 por 2. Ya le digo cuánto les da eso. Es que 0,084. Entonces acá 2 por 2 nos da 4, 2 por 8, 16. Ahora sí. 6 iba 1, 2 por 0, 0 y 1 es 1. Colocamos la coma y el 0 nos queda acá. Nos queda 0,164 por 30. Y lo hacemos acá. 0,164 por 30. Entonces nos olvidamos del 0, al final lo colocamos o corremos la coma un espacio. O lo hacemos como queramos. Por ejemplo, 0 por todo esto nos da 0. Lo podemos hacer así. Y ahora sí, 3 por 4, 12, 2 iba 1, 3 por 6, 18, 1, 19, 9 iba 1, 3 por 1, 3 y 1, 4,
3 por 0, 0. Listo, al sumar esto, nos da 0, 2, 9, 4. ¿Cuántos espacios de coma nos comimos? Nos comimos 3 espacios, entonces corremos un espacio, 2 espacios, 3 espacios. La coma queda acá. 4,920. La presión es 4,92 atmósferas. ¿Es claro el ejercicio? Profe, ¿y ahí ¿Hay no haría preguntas? falta dividirlo por 10? ¿O No, pues porque a mira que cancelar? cancelaste el 0 con este 10. Ah, entonces ya daría lo mismo, ¿cierto? Sí, daría lo mismo. Ujú. Listo. Bien, bueno, vamos a mirar entonces. Cuéntenme si hay Profe, preguntas, dudas, una pregunta. señor. Eh, bueno, en ejercicio que trabajé en el colegio varias veces nos colocaban la temperatura en Celsius y hay que pasarla a Kelvin. En el IFE también nos van a poner a hacer eso de vez en cuando. Pues digamos, podría llegar a pasar, pero le darían la escala. ¿Un Kelvin cuánto es? ¿O cómo es la escala para poderlo transformar de una a otra? 200 de pasar a Celsius a Kelvin había que sumarle 273, creo que era. Ajá. Entonces, a ver si lo tenemos acá en una imagen. Sí, se puede colocar. Listo. No es esto que la coloquen así, dicen como que es 0 Celsius, son 273,15 Kelvin. ¿Listo? Eh, Coloquémoslo acá. Listo. Recordemos, 0 Celsius son 273,15 Kelvin. ¿Listo? R siempre va a ser atmósferas litros sobre mol Kelvin o cambia. Depende, la R cambia dependiendo del ejercicio. Esto es si me dan esas unidades, pero si me dan en pascales, metros cúbicos, mol y Kelvin, utilizo la de 8,31. Depende de las unidades que me den. Le sumamos 273. Así es. Eso quiere decir que los grados Celsius, más bien los grados Kelvin, son los grados Celsius más 273,15. El coma 15 no lo podemos, perdón, ahorrar. ¿Dudas, preguntas? ¿O todo en orden? Bien, vamos a mirar la siguiente, que sería la pregunta número 2. Esta de acá.
Bueno, vamos a mirarla, listo. Entonces acá nos dicen que tenemos un experimento 1, donde ¿cuál es el cambio notable? ¿Qué aumentó? Aumentó el volumen en el experimento 1. Aumentó el volumen, listo. ¿Qué me puede haber provocado ese cambio de volumen? Entonces, si yo me devuelvo y recuerdo lo que había visto, entonces ese cambio de volumen me lo puede haber provocado un aumento de ¿qué? Temperatura. 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 Entonces, más volumen está asociado a más temperatura, también a qué está asociado. Aumento de temperatura cuando la presión es constante. Pero a qué está asociado también. A la presión. A la presión. Entonces, un aumento de volumen con temperatura constante está asociado a qué tipo de presión o qué le pasó a la presión. Disminuyó la presión. Disminuye la presión. Pero, ¿Cómo puede pasar eso? Por ejemplo, que yo tuviera el émbolo y encima del émbolo tuviera unos ladrillos. ¿Cómo disminuyo la presión? Quito los ladrillos. Porque quito la fuerza sobre el área aplicada. Listo. Ahora, nos falta uno. Ya vimos qué pasa con la presión, con la temperatura. Ahora, para lograr ese cambio, ¿qué le tiene que pasar al número de moles? Aumentar. Aumentar. Sí, pues más gas hace que el gas ocupe más volumen. Y entonces esto es lo que pasó en los resultados del experimento 1. Listo. Entonces, ¿qué pudo pasar? ¿Listo? Para que hubiese este cambio. ¿Listo? Entonces, si el émbolo es móvil, la presión siempre es constante, dado que si aumenta el volumen, aumenta la temperatura. Entonces, en ese caso, si la presión es constante, un aumento de temperatura ocasiona ese aumento del volumen. Otra posibilidad es que no caliente nada, pero entonces el émbolo yo le quite parte del peso para que el gas pueda salir con mayor libertad. A temperatura constante, menor presión implica mayor volumen. O finalmente, que yo agregue más gas. Si hay más gas, hay más número de moles y de acuerdo con PV igual a nRT, a mayor número de moles, mayor volumen. ¿Listo? Bien. ¿Qué tuvo que haber pasado en el experimento 2? Quizás como que uno lo piense, lo mire y lo ve y dice, como no, quizás la cuestión contraria. Entonces, en el experimento 2 lo que pudo haber pasado es que si la presión es Le, constante, dime. pues que en el experimento 2 le pusieron más presión al émbolo. Claro, entonces mayor presión, menor volumen a misma temperatura, pero ¿qué pasa si la presión es constante? ¿Qué tuvo que haber pasado con la temperatura para que redujera el volumen? Tenía que ser mayor. Si aumenta la temperatura, aumenta el volumen, entonces no, tendría que ser menor, ¿sí? Cuando un gas se enfría, ocupa menos espacio. Listo. Por esa razón es que cuando a veces, cuando hay tanto cambio de presión, cuando yo voy de un lugar caliente a uno frío, el balón llega desinflado. ¿Listo? Porque el gas con el que lo inflé va a ocupar menos volumen. ¿Listo? Bien. Ahora, en ese orden de ideas, dice colocar dos ladrillos encima del émbolo. No, eso me llevaría al resultado del experimento 2. Calentar el gas a 50, no, eso nos llevaría al resultado del experimento 1. Calentar gas a 50, bien, resultado del experimento 1. Agregar 10 moles, si yo agrego 10 moles, nos lleva al resultado del experimento 1. Colocar ladrillos, la C, nos lleva al resultado del experimento 2. Agregar moles nos lleva al resultado del experimento 1. Calentar si nos lleva al resultado del experimento 1. Y colocar dos ladrillos si nos lleva al resultado del experimento 2. Opción correcta. Opción D. Cuéntenme si es claro, si hay dudas. No, profe, todo claro. Ok. Me dicen por acá, ¿por qué? Ok. ¿Por qué se tapan los oídos cuando yo estoy viajando? Lo que pasa es que, a ver, depende. Hay una capa de aire sobre mí que ocasiona cierta presión, a mayor altura y menor presión. Entonces, cuando yo subo a esa velocidad, pues hay una diferencia de presión entre el aire y mis oídos, y la presión del aire en mis oídos. Por eso es que se me tapan. ¿Listo?
porque la diferencia de presión entre mi ambiente y el mío es diferente. Por ejemplo, cuando yo estoy bajando, estoy haciendo snorkeling, me toca hacer así, ¿sí? Para que mis presiones se igualen, porque la presión de mi oído es diferente a la presión del ambiente, ¿sí? Porque mi oído se adapta a poquitos. Bien, miremos la número 3. Bueno, vamos a ver. Ok, listo. Bueno, vamos a ver. Entonces acá básicamente, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos dos gráficas, pero nos presentan presión versus volumen y presión versus temperatura. Y nos están preguntando que qué cambió, pues sí, básicamente que qué cambió en cada una de ellas, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a ver. Acá lo primero que decir, si yo tengo una línea horizontal, ¿qué variable es constante? ¿Y? Y, correcto. Vean. Si yo tengo una línea horizontal, Y es una variable constante. Si tengo una línea vertical, X es una variable constante. ¿Vale? Ahora, vamos a mirar. Si tengo una línea vertical, X variable constante. La presión, en la primera gráfica, ¿la presión hacia dónde aumenta? Hacia X. No. Bueno, en la primera gráfica, la presión aumenta hacia arriba porque está en Y. La Y aumenta hacia arriba y disminuye hacia abajo. ¿Listo? Ahora, ¿el volumen hacia dónde aumenta? Hacia la derecha. El volumen aumenta hacia la derecha y disminuye hacia la izquierda. ¿Listo? Entonces vamos a ponerlo para ambas gráficas para que lo veamos bien. Vean, la presión en la gráfica 1 aumenta hacia arriba y disminuye hacia abajo. ¿Sí? La Y aumenta hacia arriba y disminuye hacia abajo. El volumen que está en X aumenta hacia la derecha y disminuye a la izquierda. Vean, en la segunda gráfica la presión igual aumenta hacia arriba y disminuye hacia abajo, pero la temperatura aumenta hacia la derecha y disminuye hacia la izquierda. ¿Listo? Entonces miremos qué nos pasó con cada una de ellas. En el proceso X, ¿quién cambió? ¿Qué le pasó en el proceso X al volumen? Disminuyó. Ujú. Disminuyó. ¿Y a la presión? Aumentó. Aumentó. Exacto. Entonces en mi primer proceso, la presión el proceso X se movió hacia arriba y hacia la izquierda. Entonces hacia arriba hizo que aumentara la presión, hacia la izquierda hizo que disminuyera el volumen, ¿cierto? La presión aumenta y el volumen disminuye en mi proceso X del gráfico 1. ¿Y esa línea que está ahí curva, cómo se llama? Una Pendiente. parábola. Una isoterma. ¿Recuerdan? ¿Sí es claro eso? ¿O no es claro? ¿Me cuentan, por favor? ¿Qué es una isoterma, profe? Isoterma es en la gráfica de presión-volumen
una línea que me da como sí, como una parábola, digámoslo así. ¿Por qué nos va a dar como una parábola? Básicamente porque así se comporta la gráfica presión-volumen cuando la temperatura es constante. ¿Listo? Del gráfico 1 deducimos eso y del gráfico 2 que podemos ver. Tenemos del gráfico 1 que volumen y presión cambiaron. Del gráfico 2 la presión aumenta, pero la temperatura permanece constante porque esto no se mueve ni a la izquierda ni a la derecha. Entonces es una línea vertical, la temperatura es constante y como va hacia arriba, la presión aumentó. Y ya, así se comportó el gas. Entonces, ¿qué le pasó al gas? Solamente le va a variar en el proceso X, va a variar el volumen que disminuyó y la presión que aumentó. Entonces, en el proceso X, disminuye el volumen y aumenta la presión. ¿Listo? Dudas, preguntas, aclaraciones, así se comporta el gas, así tal cual, de acuerdo como se ve en la gráfica. Cambian presión y volumen. Bien. Bueno, vamos a mirar la siguiente, que sería la número 4. Y recordemos esto que está acá. Este pequeño resumen. Por ahí me preguntan algo sobre los apuntes, y es que si estarán disponibles hasta un día antes del ICFES, si quieren revisarlos, sí, sí lo estarán. Entonces, bueno, vamos a mirar. Mm, ok. Bueno, vamos a ver. Entonces, tengo esto, ¿no? Sí, eso es lo que sé. Entonces ya sé cómo se comportan las variables. Y miremos cada uno de los procesos, que es lo que nos conviene más ver. Entonces, miremos
para el caso del volumen. Listo. ¿Qué pasa con el volumen? Sí, entonces miremos cada uno de los procesos. En X, ¿qué le pasó al volumen? Aumentó, Aumentó. Recuerden que el volumen aumenta hacia la Disminuyó. derecha. X va hacia la derecha, Disminuyó, ¿no? Disminuyó. X va hacia la izquierda. Entonces el volumen disminuyó, correcto. Listo. Presión no nos interesa porque lo que nos están pidiendo es una gráfica presión versus temperatura. Listo. En Y, ¿qué le pasó al volumen en Y? Disminuyó. 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 Entonces en Y también el volumen va a disminuir. Entonces ahí ya tenemos lo primero, ¿no? En Y el volumen disminuye y va para la izquierda. El Y el volumen disminuye. Eso quiere decir que en X el volumen disminuye. Perfecto. En Y el volumen disminuye. Y por ahora ahí vamos. ¿Y en Z qué le pasó al volumen? Constante. Constante. Constante porque el volumen aumenta a derecha e izquierda y pues acá no. No está. Entonces en Z el volumen permanece constante. Entonces el volumen es una línea vertical y al estar el volumen en X, la X en una línea vertical es constante. Listo. We were having a picnic when the storm began. Por favor, silencien sus micrófonos. Bien. Entonces para el volumen. Ahora, vamos a hacerlo, pero para la presión. Para el caso de la presión, digo, para el caso de la presión versus temperatura, o sea, para la temperatura, ¿qué tengo que saber? Me falta colocar acá que en Z el volumen es constante. Entonces, para la temperatura, ya con eso ya incluso ya tendríamos la respuesta. Si es ver, en Y el volumen disminuye. ¿Dónde disminuye el volumen en Y? En el proceso Y solamente en la opción B. ¿Sí ven? Y en la, no, solamente en la B disminuye el volumen. En la A el volumen queda constante, en la C el volumen aumenta y en la D, en el proceso Y, el volumen queda constante. Entonces, ¿no? Es la B. Pero bueno, sigamos acá. Para la temperatura, ¿qué pasa en el proceso X? Se mantiene constante. Se mantiene. Exactamente. Entonces la temperatura en X es constante. ¿Qué pasa con la temperatura en el proceso, en el proceso Y? Disminuye. Disminuye. Disminuye, correcto. Entonces en Y la temperatura disminuye. Entonces por ahora ya podemos ir completando eso. Entonces en X el volumen disminuye y la temperatura es constante. En Y el volumen disminuye y la temperatura disminuye. O sea, ambos disminuyen. porque la temperatura en el proceso Y disminuye, no es aumenta porque la flecha va hacia la derecha. No, porque mira que en Y, en el proceso Y la flecha va hacia la izquierda. Ah, perdón, sí. ¿Sí? Listo. Y finalmente en Z, ¿qué va a pasar? Entonces en Y la temperatura disminuye, va para la izquierda. Y en Z lo que va a pasar es que el volumen, digo, la temperatura aumenta o disminuye. Aumenta. Aumenta. En Z Aumenta. aumenta, tal cual. Entonces en Z la temperatura aumenta. Y con eso podríamos hacer la gráfica. No, no es necesario, pero podríamos hacer la gráfica. Listo. Acá en Z nos damos cuenta que
la temperatura aumenta. Listo. Ahora, vamos a pasar entonces al siguiente, que sería, en Z el volumen es constante y la temperatura aumenta. Si nosotros fuésemos a hacer este gráfico, que ya de hecho sabemos que de las opciones, pues la única que nos presenta esto es la opción B, yo lo que había hecho era que P y T son directos y B quedaba constante, elegí la D no. No, porque mira que la D tiene varios problemas. En la D el volumen está aumentando en el proceso X y en el proceso X el volumen disminuye. Esto lo vimos en el punto pasado, por eso la D no podría ser. Miremos entonces cómo nos quedaría la gráfica. Listo. Vamos a ver. Entonces, acá tendríamos, siempre todas las gráficas según esto es presión, digo, volumen versus temperatura. Pues hagámoslo acá, así y así. Entonces acá tenemos el volumen y acá tenemos la temperatura. Entonces tenemos que en el proceso X el volumen disminuye y la temperatura es constante, algo así, ¿cierto? Esto sería X. Volumen disminuye, permanece constante la temperatura. Después en Y, ¿qué pasa? Ambos disminuyen. Sería algo así. Puede ser, ambos disminuyen. Entonces me voy para la izquierda y para abajo. Y en Z el volumen es constante, o sea que no me muevo hacia arriba ni hacia abajo, pero la temperatura aumenta, o sea que me muevo hacia dónde. ¿Hacia dónde? Hacia allá de derecha. Hacia la derecha. Exacto. Este sería el proceso Z. ¿Es claro lo que hay acá? Porfa, me comentan, me dicen si hay preguntas y ya con eso. ¿Listo? Cuéntenme si es claro, coméntenme si es claro, por favor. Y la opción correcta sería la opción B. ¿Listo? Entonces cuéntenme si es claro, por favor, para continuar o si hay dudas. Y continuamos. Si es claro, ok. Más, ok. Listo. Entonces vean que es muy el análisis de las gráficas. Sí, muy el análisis de las gráficas. Pueden ver proceso a proceso con estos apuntes. Bueno, miremos entonces ahora el siguiente tema, que es química orgánica. Vean, esta tabla que yo les coloco acá, ustedes me dirán, ¿es para aprenderse? La respuesta es que sí, es para aprendérsela, pero más que aprendérsela es saber cuándo usar cada cosa. Listo. Entonces es más aprender a identificar que un alcano es enlace simple, que un alqueno es enlace doble, que un alquino es enlace triple, y sobre todo enfocarse en los grupos que están ahí, ¿sí? En los, digamos, cuando es cetona, cuando es ácido carboxílico, listo. ¿Qué es esa R? Todo eso está en los apuntes, sí. Y además se van a dar cuenta que es fácil. Solamente es identificar si es cetona o, por ejemplo, cetona es un doble enlace de oxígeno con cadenas de carbonos a los lados. Listo. Eso es la R. Ahora, por ejemplo, para que ustedes sepan, cuando dicen, que qué es butanona, que qué es no sé qué, que qué es pentanona, todo eso, hay unos prefijos que son por cantidad. Metano, ¿sí? Etano, propano es que tiene 3 carbonos, butano, ¿sí? Butanona, butino, pentino, ¿sí? Hexanona, ¿vale? Listo. Entonces ese es del número, digamos, el prefijo de la cantidad de carbonos que, átomos de carbono que tiene acá está. La R son los radicales. La R es que, pues digamos, una acetona puede tener 8 carbonos, 20 carbonos, no sabemos. La R es que, bueno, sabemos que está la estructura importante de la acetona, que es el doble enlace oxígeno. Y de ahí para adelante, esos son puras cadenas de carbono. Eso es lo que quiere decir esa R. Entonces hay una cadena de carbono conectada a un carbono con doble enlace oxígeno y ese mismo carbono conectado a otra cadena de carbono. Miremos esta pentanona. Listo. Vamos a construir una acetona de 5 carbonos que se llame pentanona. La cuestión es sencilla. Necesitamos tener un carbono que tenga doble enlace oxígeno, ¿cierto?
Entonces un carbono que tenga doble enlace oxígeno. Y ya, esa es la estructura que me interesa de la acetona, ¿ven? Que la acetona es un carbono doble enlace oxígeno y al lado y lado que hay R. ¿Qué son esas R's? Cadenas de carbono. ¿Eso qué quiere decir? Que para este lado va a haber un carbono. Necesariamente para este lado tiene que haber un carbono. O más bien, sí, sí, coloquémoslo todo con... No, dejémoslo así. Que para este lado tiene que haber un carbono y para el otro lado también. Listo. Entonces, desde que yo a este lado garantice que hay un carbono y al otro lado también, ya tengo una acetona. Ya el resto es añadidura y lo van a ver. Entonces, acá tengo carbono, acá carbono, carbono. ¿Por qué les digo que es añadidura? Ya con esto es cetona, pero acá ¿cuántos carbonos tengo? 3. 3. Exacto, y necesito una acetona de ¿cuántos carbonos? 3, 5, Entonces, nada, lo que necesito 5. hacer es colocar 5 carbonos. 3, acá habrían 4, y puedo colocar el otro al otro lado o a este mismo lado, como quieran. Digamos, eso me afecta es en el nombre, que a veces algunas se llaman 2-pentanona y es que la acetona esté en el carbono 2, o se llama 3-pentanona y es que la acetona esté en el carbono 3, ¿sí? Interesa la estructura, ¿vale? De hecho, podemos colocar este con gris también. Y este con gris también. Listo. Cetona, cetona y cetona. Y ya, serían la estructura de la acetona y mis 5 carbonos. Pero, ojo, ¿qué pasa? Sí o sí, ¿qué tiene que suceder acá? Resulta que esos carbonos no van a estar solos. ¿Cuántos enlaces tienen que tener los carbonos? 4, 4. Entonces, por ejemplo, el de la acetona, ¿cuántos tiene ya? 4. 4. Exacto. El de la acetona tiene 4, pero los otros no. Vean que, por ejemplo, a este le faltan 2. A este que está al lado también le faltan 2. Y a este que está al lado le faltan 3. Al primero y al último le faltan 3. ¿Listo? ¿Y esos enlaces con qué se llenan? Con hidrógenos. Con hidrógenos. Listo. Entonces, todos estos enlaces van a estar llenos de hidrógenos. Listo. Entonces, pongámoslo por acá. Todos estos enlaces los lleno con hidrógeno, 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 hidrógeno. Cuéntenme, por favor, si es claro, si hay dudas. Profe, o sea que nos tenemos que aprender la estructura de esos grupos. Sí, la estructura de esos grupos. Sí, tal cual la estructura de esos grupos. Listo. Que es, digamos, por ejemplo, la acetona ya no la sabemos. ¿Cómo sería, por ejemplo, la fórmula? O sea, por ese lado ya. Hay otra forma de representarla. Y es qué pasa si yo ya no lo coloco así, sino de repente puedo colocarlo de la siguiente manera. Y son exactamente igualitas. Y es que en lugar de colocar el primer carbono, ¿cuántos hidrógenos tiene? 3. 3. Ajá. Entonces coloco mi carbono acá. Y está unido a la izquierda con un carbono que tiene 3 hidrógenos. Entonces no coloco eso así, sino lo puedo colocar también como CH3. Y es válido. Listo. Al lado derecho tiene un carbono que ¿cuántos hidrógenos tiene? 2. 2, 2. Listo. Y ese tiene al lado un hidrógeno, un carbono que ¿cuántos hidrógenos tiene? 2 también. 2. Exacto. Entonces acá sería CH2, acá sería también CH2. Y acá sería CH3. CH3, exactamente. Ambas estructuras son válidas y son equivalentes. Listo. Y si todo esto me pidieran que yo lo colocara en su fórmula molecular condensada, pues también se puede hacer fácil. Es CHO, ¿no? ¿Cuántos carbonos hay en total? 5, Listo. Entonces la fórmula condensada de esto, la fórmula molecular, 250, la fórmula molecular sería C5. ¿Cuántos hidrógenos hay? 10.
H10. ¿Y cuántos oxígenos? Uno. Uno. Uno, entonces le dejamos aquí. Oh, si hay doble enlace, no quiere decir que sea dos oxígenos. Doble enlace no significa dos átomos de oxígeno. Listo. Primero la estructura de varillas que también se las pueden colocar. Esta es una acetona, también es una pentanona, ¿sí? ¿Cómo lo sé? Cada vértice es un carbono. ¿Listo? Cada vértice va a ser un carbono. Y, por ejemplo, en este lado, el segundo carbono tiene un doble enlace oxígeno. ¿Ven? Entonces, cada vértice es un carbono y el segundo carbono tiene un doble enlace oxígeno. ¿Es claro? Sí, señor. Vale. Y finalmente, vamos a mirar otras dos estructuras que son importantes, ¿vale? Son importantes principalmente para el simulacro. Creo que ustedes lo tuvieron. Les sale algo sobre enlaces sigma y enlaces pi, ¿vale? Hágame preguntar una pregunta. ¿Por qué inicias del lado izquierdo? En realidad eso no nos interesa porque eso lo que hace es cambiarle el nombre a mi cetona. Entonces, yo empiezo a contar de izquierda a derecha. Entonces, si mi cetona está en el segundo carbono, es 2 pentanona. Si mi cetona está en el cuarto carbono, 4 pentanona, ¿sí? Ese 4 y ese 2 me indican es la estructura de cetona en dónde está, ¿vale? Bien, lo otro es enlace sigma y enlace pi. ¿Listo? Los enlaces sencillos son enlaces sigmas y los enlaces doble y triple son enlaces pi, ¿vale? A esa leche fue la bendición. No, no pasa nada, no pasa nada. ¿Qué pasa? Es muy fácil. Vean, por ejemplo, en la primera estructura, el enlace sigma son los simples. Uno, 2, 3, 4 y un enlace doble tiene un enlace sigma. Entonces hay 5 enlaces sigmas y un enlace pi. En la segunda estructura, todos los enlaces sencillos son sigmas. Y después de eso, cuando tengo un enlace triple, ese enlace triple tiene un enlace sigma y 2pi, ¿sí? Siempre el sigma son los sencillos y en un doble, pues hay uno sigma y 2pi. Y en perdón, hay uno sigma y 1pi. Y en un enlace triple hay 1pi, uno sigma y 2pi. ¿Es claro lo que comento? ¿Es claro lo que comento más o menos? Sí, es claro. Profe, yo no estoy entendiendo casi. ¿Qué parte exactamente? Lo de los enlaces sigma. Vale. Entonces miremos acá una estructura. Mm, a ver, propialdehído. Entonces vamos a mirar acá el propialdehído. Listo. Propionaldehído. Entonces, ejercicio. Cuéntenme cuántos enlaces sigma y enlaces pi tiene el propialdehído. Acá está. De una vez se los pongo. Oh, esto quedó todo feo. Ese es propionaldehído. Propionaldehído. Vean que esto es un aldehído. ¿Por qué? Miren la estructura del aldehído acá arriba. Ya se los voy a mostrar. Mm, déjenme ver si acá está. Propionaldehído.
No, pues acá lo tenemos. ¿Listo? Mm, Es que no me gusta esa estructura así. Pero no pasa nada. Entonces lo vamos a dibujar nosotros. ¿Sí? Dibujémoslo nosotros acá. Entonces tenemos acá un carbono, 3 carbonos. Esto es un aldehído de 3 carbonos. Carbono, carbono, carbono. Tenemos acá hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Y acá HH. Y acá tenemos acá un doble enlace oxígeno. Y acá un enlace hidrógeno. Listo. Entonces acá nos dicen, enlaces sigma son los simples. ¿Cuáles son simples? Vean, acá hay un sigma, enlace simple. De hecho, hagamos una cuestión acá más bien. Con este rosado lo subrayamos. Enlace simple. ¿Dónde más hay enlace simple? Acá hay enlace simple. Pero no, acá hay enlace simple. Acá también hay enlace simple. No, espere que esto está como muy raro. A ver, enlace, borremos todos los enlaces, listo. Y los colocamos así bonitos para que quede bien claro. Listo. Entonces, enlace simple. Entonces, enlace simple, acá hay un enlace simple, 2 enlaces simples, 3 enlaces simples, 4, 5, 6, 7, 8 enlaces simples. Y acá hay un enlace doble, pero entonces en todo enlace doble, uno de los enlaces es sigma y otro de los enlaces es pi. Entonces acá tendríamos que un enlace pi y ¿cuántos enlaces sigma? 9. Y 9 enlaces 9. sigma. Cuéntenme si es claro, si hay dudas, preguntas, aclaraciones ahí. Profe, ¿por qué un enlace pi no dos? Porque es que recordemos que en un enlace doble, los dos no son pi. En un enlace doble, uno es sigma y uno es pi. Y en un enlace triple, uno es sigma y los otros dos son pi. O sea, en todo enlace hay un sigma y el resto es Vale. pi. Ok, ¿Listo? ok, gracias. ¿Vale? Y bueno, ya lo último, digamos así que hay que saber, son los isómeros. Eso es sencillo. ¿Qué son los isómeros? Son moléculas que ¿qué tienen? O ni idea. ¿Qué tienen los isómeros? Que contienen lo mismo pero pueden cambiar de lugar. Más o menos, tienen la misma estructura, tienen diferente estructura de organización, pero tienen la misma fórmula molecular. Es decir, vienen siendo lo mismo, solo que están organizados diferente. Vean, acá les voy a dar un ejemplo. Hay dos. Uno es, bueno, el butano y el isobutano. Son lo mismo, C4H10. Pero butano, alcano, termina solamente en ano, tiene enlaces simples. Todos los enlaces aquí, ¿qué serían? Pi o sigma. Sigma. Sigma, ajá. Y pues es su misma estructura, digo, su misma fórmula molecular C4H10, pero diferente estructura. Y eso hace que tenga diferentes propiedades. Esos son isómeros. ¿Listo? Bien, miremos entonces acá la número 5.
Bueno, vamos a mirar acá, listo. Entonces acá la cuestión no es nada difícil, es simplemente coger la estructura o la molécula, vean que acá incluso también nos presentan los grupos funcionales. Eso nos facilita mucho la vida. Pero cuando ustedes me dicen hay que aprendérsela, yo les digo sí, pero pues no es una aprendérsela de, uy, mejor dicho, no, digamos es aprender a usarlas. Entonces miremos, por ejemplo, acá. Un tip es que para encontrar la fórmula molecular, déjenme ver si podemos hacer una cosa para poner los tips. Ah, sí se puede, vean. Para encontrar la fórmula molecular, basta con contar el número de carbonos, hidrógenos y oxígenos. Cuidado, ¿por qué? Porque es que el doble enlace no significa que tenga dos carbonos o dos oxígenos, no. El doble enlace simplemente es doble enlace, que están unidos por dos pares de electrones. Entonces acá miremos primero para el carbono. Esto va a tener la forma de C6, C algo, H algo o algo, listo. C6 o C9, C algo lo vamos a hacer con azul, H algo y O algo. El hidrógeno lo vamos a hacer con verde y el oxígeno lo vamos a hacer con naranja. Bien. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá? Perfecto. Entonces, carbonos, ¿cuántos carbonos hay? 6. 6. 6. 6 carbonos. Listo. C6. Es un carbono, acá hay otro, dos carbonos, acá hay otro, tres carbonos, cuatro carbonos, cinco carbonos y seis carbonos. ¿Cuántos hidrógenos hay? 8. 8. 8. 8. Ocho hidrógenos, vamos a ver. 8. Entonces, hidrógenos, cojamos este mismo cuadrito, peguémoslo acá, pero pongámosle otro color. Van a ser de verde, ¿no? Entonces, hidrógenos acá hay uno, acá hay otro, van dos, acá hay otro, van tres, acá hay otro, van cuatro, acá hay otro y acá hay otro. Pero pregunta, ¿acá hay un hidrógeno? Los hidrógenos. Hay 2. Dos hidrógenos. Exacto. Entonces no hay ocho. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No mentiras, siete, ocho, sí hay ocho. H8. Listo, es claro porque hay 8 hidrógenos, ¿cierto? Ese H2 lo ven ahí, ¿cierto? ¿Mm? Me cuentan si no, por favor. Y los oxígenos, pues con naranjita, simplemente los ubicamos. Entonces acá hay un oxígeno, no importa que tenga doble enlace, es solamente un oxígeno. Acá hay dos oxígenos, acá hay tres oxígenos, y acá hay cuatro oxígenos, y acá hay cinco oxígenos, y acá hay siete oxígenos, y acá hay ocho oxígenos. Ocho, listo. Entonces el oxígeno son, Profe, le sumo 9 más. Como mal. le sumé uno de más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Sí, perdón, siete. Siete, listo. Entonces sería C6, perdón, H8 o 7. Opción correcta, opción A. ¿Es claro? ¿Hay dudas, preguntas, aclaraciones? No, profe, todo es claro. Vale, súper. Entonces, bueno, eso es muy fácil, contar hidrógenos y oxígenos y carbonos. Miremos la número 6. De hecho, la pregunta que yo subí sobre esto en el que es de preunal, pero pues también serviría para estudiar acá en este caso, es esa. Ay, esperen, acá siguen viendo la pregunta número 5, ¿cierto? O ya ven la 6. La 5. La 5, profe. La 5. Ok. Entonces, número 6, están acá. Listo. Ahora sí. Pregunta número 6.
La verdad no me acuerdo, ok. Ah, la tabla no, porque la tabla la tienen acá. Listo, acá tienen la tabla de resumen, listo. Profe, la respuesta de las 5 es la... La respuesta de las 5 no la pusimos. Sí, la A. Bueno, vamos a mirar. Entonces tenemos lo primero. La primera estructura, ¿qué carbono así extraño miramos? Hay un carbono doble enlace oxígeno. ¿Eso qué nos recuerda? Que acabamos de ver. La acetona. La acetona. Pero ¿qué pasa con la acetona? La acetona tiene una particularidad. La acetona sí es un carbono doble enlace oxígeno, pero ese carbono que estaba con doble enlace oxígeno está unido a algo más. Sí, a un H, sí, a un O un H. hidrógeno. Claro, a un hidrógeno no. Si fuera un hidrógeno sería un aldehído, pero está unido a un OH. ¿Qué pasa? Como ese carbono doble enlace oxígeno no está solito, no es una acetona. Como ese carbono doble enlace oxígeno también tiene un OH, es un ácido carboxílico. ¿Listo? Entonces, carbono doble enlace oxígeno OH es un ácido carboxílico de entrada. Entonces, acá hay un ácido carboxílico, ¿donde más hay uno? En todos los extremos. Este también es un ácido carboxílico, ¿si lo ven? No es una acetona porque la acetona, el carbono o el enlace oxígeno, tiene un carbono al lado, no tiene nada más. Y tampoco es un aldehído porque vean que un aldehído no tiene OH, sino tiene H. ¿Es claro eso? ¿Sí ven las diferencias? ¿Me cuentan, por favor? Sí, Sí, señor. ok. Profe, Bien, o entonces sea sabemos que que para tenemos... que sea una, perdón, profe, para que sea una acetona sería que estuviera unido a un OH y pues para que fuera un aldehído sería solo que fuera unido a un hidrógeno. ¿Sí? Claro, no. Para que fuera un ácido carboxílico unido a un OH. Para hacer una acetona, a nada, solo doble enlace oxígeno. Y acá en lugar de un OH tendría que haber como carbonos y más cosas, ¿sí? ¿Sí? Entonces, si tengo doble enlace oxígeno, si ese carbono del doble enlace oxígeno está unido a nada más sino carbonos, cetona. Si está unido a un OH, ácido carboxílico. Si está unido a una H, aldehído. ¿Listo? ¿Es claro lo que digo? ¿Me cuentan, por favor? Sí, señor. Sí, señor. Vale. Y finalmente tenemos un ácido carboxílico y también hay otra que se llama, ¿cómo se llamaría este naranja? ¿Ese naranja qué es? Ay, espere. ¿Ese naranja Alcohol qué sería? terciario. Sería este. Alcohol terciario. Un alcohol terciario. ¿Qué es un alcohol terciario? Vean, espérenme a ver si los busco acá. ¿De qué depende que sea un alcohol primario, secundario y terciario? Ya ahorita lo vamos a ver, pero eso depende es de la cantidad de carbonos a los que esté unido mi carbono, pues mi carbono de interés. ¿Listo? Entonces, alcohol primario, acá están. Déjenme ver si lo podemos colocar acá. Mm, ya, acá está. Entonces, alcohol primario, el carbono del OH está unido, el alcohol siempre va a ser OH. Alcohol primario, el carbono del OH está unido a un R, a un solo carbono. Alcohol secundario, el carbono del OH está unido a dos carbonos. Alcohol terciario, el carbono del OH está unido a tres carbonos. ¿Sí? No hay cuaternario porque el cuatro enlace del carbono, ¿en qué a qué está unido?
No, ni idea. ¿Saben por qué no hay cuaternario? Porque el carbono tiene 4 enlaces. Uno decía alcohol cuaternario. No, no hay alcohol cuaternario porque el alcohol Puro solo tiene ácido. 3 enlaces disponibles. Porque uno de los enlaces del carbono está unido al OH. O sea, solo puede estar unido a 3 carbonos más. 1, 2 y 3. A nadie más. ¿Es claro lo que acaba de comentar? ¿O hay dudas? ¿Podría ¿Me comentan? repetirlo otra vez, por favor? Vale. Un alcohol puede ser primario. ¿Cómo es el alcohol primario? El carbono de mi OH está unido a un solo carbono. ¿Sí lo ven? Un alcohol puede ser secundario. ¿Cómo es secundario? El carbono de mi OH está unido a un carbono y a 2 carbonos. O puede ser terciario. El carbono de mi OH está unido a 3 carbonos. Yo les pregunto, ¿por qué no puede ser cuaternario? Porque el carbono que tiene mi OH no tiene 4 enlaces disponibles, solo tiene 3. ¿Listo? Por eso es que hay nada más hasta alcohol terciario. ¿Es claro lo que comento? Sí, ahora sí, gracias. ¿Vale? Y ahorita lo vamos a mirar nuevamente. Bueno, entonces, opción correcta, opción C. Miremos la número 7, que es esta de acá. Acá ya nos habla de carbonos primarios, secundarios y terciarios. Felicidad porque era ok. Vamos a ver, vamos a mirar. Vamos a mirar. Ok. Entonces dice que tenemos un compuesto orgánico y que los carbonos se clasifican, así como el alcohol primario, secundario y terciario. Con los carbonos también pasa, pero los carbonos sí pueden ser hasta cuaternarios. ¿Por qué? Porque un carbono puede estar unido a 4 carbonos. ¿Listo? Entonces tenemos mi molécula. Vamos a ponerla acá. A ver qué tipos de carbonos existen. Y vamos a encerrar con rosado los carbonos primarios, con verde los secundarios y con azul, pues los eh, terciarios. Listo. A ver, vamos a hacerlo acá. Listo. Entonces empecemos. Ese primer carbono, ¿qué sería? Primario. Primario. ¿Por qué? Porque solo está unido a un carbono. Primer carbono sería primario. Listo. El segundo carbono, ¿qué sería? Secundario. Secundario porque tiene 2 carbonos al lado y lado. Entonces un carbono al lado y lado sería 2 carbonos. Entonces ese sería secundario. Por ahora sabemos que hay carbonos hasta secundarios. El tercer carbono, ¿qué sería? Terci- Terciario. Terciario. Sí, porque está unido a 3 carbonos, correcto. ¿Y ya? Forma humilde de decir que enlace. Entonces tendríamos carbonos primarios, secundarios y terciarios, por ahora, ¿sí? Vamos a mirar si tenemos cuaternarios, pero no creo. Tenemos un enlace acá con carbono, uno acá y otro acá. Ese carbono que está ahí abajo, ¿qué tipo de carbono es? Primario. 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 Así Primario. es. Porque solo está unido a un carbón. Muy bien. Listo. El siguiente carbono es secundario y el último es primario, creo. Este carbono es secundario. Y el último carbono es
primario. Primario. Así es. Listo, entonces la opción correcta es que tiene los carbonos primario, secundario y terciario. Cuaternario no tiene. Opción correcta, opción C. Listo. Bien, ¿dudas, preguntas, aclaraciones? ¿O todo claro? Todo claro, profe. Yeah. Vale. Bien, miremos la última, que sería esta. Profe, el subíndice Señora. que tiene la H, pues en las estructuras, solo hace Ujú. parte para el hidrógeno, ¿cierto? O pues también influyen los Exacto. carbonos. No, solo para el hidrógeno. Eso quiere decir que, por ejemplo, este carbono que está en el alcohol 3 tiene 3 hidrógenos alrededor. Ok, ¿Listo? gracias. De hecho, así es que el carbono completa sus 4 enlaces. Recuerden que el carbono siempre tiene 4 enlaces. Entonces, bueno, acá cuando vemos esto, lo podemos ver resumido de la siguiente manera. Ya lo vimos, entonces, alcohol primario, sabemos que es aquel cuyo carbono del OH, entonces vamos a identificar el carbono del OH. En el alcohol primario, en el alcohol secundario y en el alcohol terciario. ¿Qué pasa con el carbono del OH? Resulta que el carbono del OH va a tener, por ejemplo, el alcohol primario, va a tener solamente una R, o sea, un carbono unido. Alcohol secundario, este carbono del OH ya no va a tener solamente un carbono, sino que va a tener dos, ¿cierto? Va a tener dos. Listo. ¿Qué pasa con el alcohol terciario? Lo mismo. Entonces ya no vamos a tener dos carbonos, sino que vamos a tener tres carbonos en ese orden de ideas. Entonces tendríamos uno por acá, ¿cierto? Otro por acá. Bueno, otro por acá. Y otro por acá. ¿Listo? Eso es lo que me define el alcohol primario, secundario y terciario. Ahora, miremos este alcohol, el primer alcohol que aparece ahí. ¿A cuántos carbonos está unido el carbono del OH? A dos, Exactamente. Entonces este carbono del OH, al estar unido a dos carbonos, ¿qué tipo de carbono sería? secundario. Primario. Secundario. Ah, no. Secundarios. Secundario. 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 Exactamente, secundario. Entonces acá vamos a colocarle que este es un carbono secundario. Listo. Entonces, eso donde nos dicen, no, es que el alcohol 1 es un alcohol, ¿qué es lo que nos dice ahí? Terciario, no, porque este es secundario. Listo. Vamos a mirar el alcohol 2. Acá dejemos un poquito más para acá, quizá. Listo. Vamos a ver el alcohol 2. Entonces, el alcohol 2, igual. Sí, tenemos el carbono unido al OH. Y tenemos, pues entonces, que acá hay un carbono arriba, un carbono abajo van dos, pero también donde hay un carbono al lado, ahí irían tres. Mm, ¿Es claro? sí, sí, señor. Sí, señor. Listo.
Listo, perfecto. Entonces sabemos que ese es un carbono terciario, Sí, señor. ¿vale? Carbono terciario. Y finalmente, este de acá, que sería el alcohol 3. Hacemos exactamente el mismo procedimiento. Y nos daría entonces que el carbono del OH es este. A ver. Ya vamos a mirar a cuántos carbonos está unido. Está unido por acá a uno y 2. ¿Sí? Tiene uno acá al lado, otro acá al lado, van 2. Y uno hacia abajo tiene 3 carbonos. Entonces sería también un carbono de qué tipo, un alcohol de qué tipo, perdón. Terciario. 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 ¿Terciario? Exactamente. Y ya. Dense cuenta que mucho de química orgánica es más que todo contar carbonos. No es muy complejo porque química orgánica, lo que vemos en el colegio suele ser más de conocer qué existe y conocer cómo se clasifica, como es la nomenclatura, principalmente. ¿Listo? Entonces la opción correcta viene siendo que los únicos alcoholes terciarios son el alcohol 2 y 3. Porfa, califiquen la clase, ya saben, de 1 a 5 o de 1 a 10 también. Y nos veríamos entonces el día de mañana. Profe, ¿de qué es la clase de mañana? Mañana es, creo que matemáticas y química, si no estoy mal, sería en repaso de esas dos. A Ya las 6:30, terminamos. ¿verdad? ¿Cierto, profe? No, mañana es a las 9 de la mañana. Recuerden que son estas semanas de vacaciones, que son 3 para algunos. Tenemos nuestro repasito. ¿Esta es la última clase de química? Sí. ¿Listo? Nos rindió el tiempo y ganó la selección, así es. Vale, chicos, chicas, que tengan una excelente noche. Entran el 15. Vale, gracias. Cualquier recomendación se las agradezco. Acá los leo. Chao, profe, gracias. Ah, profe, que esté bien. Gracias. Chao, Vale, profe, que les gracias. vaya bien. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao. Son los aromáticos, ok. Listo, lo tendré en cuenta. Gracias, Lisette. Vale. Chao a todos, chao a todas.